¿Qué tal, estimados oyentes? Bienvenidos a un episodio más de su ahora favorito podcast, Falsas Máximas. Estamos en nuestra segunda temporada, siempre con muchísimo gusto de saludarles una vez más, agradeciendo mucho sus plays, ¿no? Sus escuchas, lo que han compartido a través de las redes sociales, la aceptación, comentarios que hemos tenido en los últimos episodios, la verdad. Y bueno, no solamente los últimos, sino desde los primeros, hemos visto que ha aportado. A nosotros nos entusiasma mucho, obviamente nos encanta grabar, pero pues es mucho mejor cuando alguien te escucha y cuando verdaderamente tienes incidencia en los corazones, en las mentes, en las almas de más personas que buscan pues una fe madura, como en nuestro caso. Y pues gracias por eso y gracias por seguir compartiendo, seguir siguiéndonos. Y pues bueno, esa es mi larga introducción, mi saludo, mi agradecimiento. Bienvenidos una vez más y también bienvenido, Padre Pablo. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo has estado? Gracias, Juanma. Qué gusto escucharte. La verdad, también, queridos oyentes, muchas gracias por estarnos acá siguiendo, por estar escuchándonos. Es una gran alegría siempre tratar de estos temas tan sensibles que nos tocan y, sobre todo, trabajar por mejorar nuestro criterio y buscar que seamos cristianos más coherentes que el mundo necesita. Así que, por estar acá, muy bien, Juanma, y muy contento y listo para abordar el tema que hoy nos llama. Sí, perfecto. Que pues bueno, en el orden básico de los números, pues nos toca el número 5, nos toca el quinto mandamiento. Y por ahí circuló un memecillo en las redes de falsas máximas de que en cada uno de los últimos episodios de esta temporada es así como de, me tengo que ir a confesar, porque hemos hecho el esfuerzo y la idea, la tirada que hemos buscado, padre, es pues la formación de criterio, ¿no? Pero pues obviamente la formación de criterio a partir de los 10 mandamientos pues nos está abriendo también la puerta a que conforme vamos avanzando se va haciendo un examen de conciencia, ¿no? Una profundización a aquellas cosas malas que estamos haciendo, que a veces no parecen tan evidentes, y aquellas buenas que estamos dejando de hacer, ¿no? Me parece que ese meme fue todo un éxito, me dio mucha risa cuando lo vi, pero también quiero decirle dos cosas a los oyentes. La primera es, no se preocupen, a Juanma y a mí nos pasa lo mismo. Sí, Nosotros terminamos este programa y sentimos que nos escupimos en la cabeza todo el tiempo, pero la verdad es que también habla que esto es un éxito, ¿no? O sea, porque sentarnos como católicos a pensar que nosotros somos los que estamos bien y el resto está mal, es siempre, es una falsa máxima. Nosotros creo que el primer paso como católicos que tenemos que hacer es reconocer nuestro pecado y reconociendo nuestro pecado, convertirnos y seguir a Cristo. Y que por cierto, ahora que acaba de pasar Pentecostés, esa es la primera acción del Espíritu Santo en el alma, iluminarnos con la verdad para que veamos la oscuridad en la que estamos. Así que si vos sos de esos oyentes que estás escuchando estos capítulos y te das cuenta que en algo estás mal, agradecerle a Dios porque quiere decir que se ha servido de este instrumento que es el podcast para mostrarte en qué puedes mejorar y eso es una excelentísima noticia. perfecto. Y bueno, algo que también pasa es, evidentemente, los pecados más grandes pues son los más evidentes, pero pues en el camino de la conversión lo que vamos a buscar es ir refinando la mirada, atacando cosas cada vez que pueden llegar a ser más sutiles, pero que afectan nuestra relación con Dios y con el prójimo. Y un caso muy evidente es este mandamiento que tratamos el día de hoy, el quinto mandamiento, que es no matarás, ¿no? Pues bueno, ¿no? Como otros, ¿no? Dices, pues yo nunca he matado, ¿no? Digo, quizá un bicho por ahí en la casa, un gusano, a lo mucho lo más vertebrado quizá ha sido un ratón, ¿no? Algo por el estilo, y dices, bueno, pero pues yo pues, no tengo problema con ese episodio, pues, con ese mandamiento. Pues agárrense porque este episodio les Te va va a a hacer poner caer en en la cuenta. conflicto. Eh, y, y mira, justo yo creo que esto nos lo plantea el catecismo de la iglesia de una manera bien interesante. Yo lo entiendo como un espectro, desde lo más grave hasta lo más sutil. Eh,
De hecho, es una cita bíblica del Evangelio de San Mateo, según San Mateo, en el que dice nuestro Señor, dice, habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Y entonces tenemos desde matar físicamente, acabar con la vida, una escala de cosas, pam, 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 hasta el hecho de que te enojes con tu hermano. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a repasar un poco de este espectro del no matarás y cómo eso afecta incluso a nuestro nivel de vida cotidiana, ni siquiera en cosas así tan extraordinarias. Así es. Y yo creo que una cosa que nos tiene que dejar claro Juanma es, recordando lo que mencionamos en otros capítulos, los mandamientos están siempre para custodiar algo. Entonces, el cuarto mandamiento decíamos que está para custodiar el matrimonio y la familia como la primera condición para que exista el prójimo, es decir, ¿dónde surge el prójimo? ¿De dónde nace? El prójimo nace de una familia. Entonces, gracias a la familia tenemos gente con la cual nos podemos encontrar y podemos amar. Entonces, el quinto mandamiento, ¿qué es lo que hace? Defender la dignidad del prójimo, es decir, defender su mismísima existencia, defender la dignidad de la persona humana. Y entonces, claro, si enfocamos el quinto mandamiento desde esta perspectiva, como vos decís, y como nos señala nuestro Señor Jesucristo, y como nos señala el Catecismo de la Iglesia Católica, eh, hay toda una serie de faltas contra la dignidad de la persona humana que creo que ninguno de nosotros puede decir, no, yo cumplo perfectamente ese mandamiento porque no mato, ¿no? O porque no mato con una pistola o no mato con un cuchillo, pero resulta que hay otras formas de matar. Y me parece que acá podemos ir empezando, porque, como decís, a ver, hay una forma muy burda de faltar contra el quinto mandamiento, ¿no? Que es, bueno, burda y trágica, también Sí. hay que decirlo, ¿no? No, o sea, pero muchas veces llega la gente como dice, bueno, es que yo no soy una mala persona porque no mato. Y ciertamente, los pecados más evidentes contra el quinto mandamiento son el asesinato, son el aborto, son la eutanasia, este, son los secuestros, son la tortura, ¿no? O sea, cosas que uno dice, bueno, a ver, evidentemente una persona, ¿no? Ni siquiera hace falta ser buen católico con ser simplemente una persona de buena voluntad, uno trata de evitar esas cosas. Pero existe otro rango de cosas que también están en contra del quinto mandamiento y ahí me parece que ya tenemos que empezar a poner atención. Una de las cosas que exige el quinto mandamiento es el respeto por la salud. Y entonces, todo exceso que atente contra la salud, atenta contra la dignidad humana, porque somos una unidad de cuerpo y alma. Entonces, cuando tú estás maltratando tu cuerpo, te estás haciendo daño. Y ahí es cuando, Juanma, nos empieza a caer un poquito, me parece que el cargo de conciencia, porque, a ver, todo exceso que atente contra la salud atenta contra el quinto mandamiento. Entonces, acá podemos mencionar las drogas, podemos mencionar el alcoholismo, podemos mencionar el tabaco, podemos mencionar incluso el exceso de medicina, podemos mencionar incluso el exceso del culto al cuerpo, ¿no? Cuando uno se sobrepasa en eso, está faltando también a la salud y está faltando así el quinto mandamiento, por no mencionar, por ejemplo, también el caso de las esterilizaciones voluntarias o de ciertas mutilaciones. Eh, no sé cuándo yo quiero dejarte, pero a mí me parece que los católicos caemos en estas cosas más de lo que parece. Solo por poner un ejemplo, el exceso de tabaco. Sí, no, totalmente. O sea, si ya nos vamos a esa parte del espectro donde efectivamente nos empieza a caer en nuestro lado de la cancha, eh, sí, hay cosas muy, muy claras, ¿no? Veíamos al revisar este mandamiento y lo que podemos aprender de él es que hay muchas cosas. Ya de hecho, ya enlistaste muchas. Y decíamos, bueno, del aborto, la eutanasia ya hablamos, por ejemplo, ¿no? Los invitamos a escuchar el episodio que tuvimos con F acerca de cómo estaban moviendo esta agenda en Colombia, un episodio también muy bueno, muy recomendable. Pero queremos centrarnos en esto, ¿no? Ahorita mencionabas el tema del cuidado de la salud. Eh, Como bien decías, este mandamiento busca preservar algo bueno. Y eso bueno, dices, nos comentas, es la dignidad humana, ¿no? Es el valor de nuestra vida. Y efectivamente, valdrá la pena ponernos a reflexionar qué tanto
estamos cayendo en vicios y aquí pues los mencionaste muy de rápido, pero yo creo que hay unos que son bastante importantes, por ejemplo, y cercanos. El alcoholismo, por ejemplo, puede ser uno. Fíjate que el tabaquismo yo siento que se ha ido desfasando. No sé si tienes esa misma perspectiva, que Sí, de hecho generaciones más chicas han dejado de fumar tabaco por fumar otras cosas, pero el tabaquismo creo que ya no es yo lo tan que creo que presente. ambos casos son muy cercanos y de paso quiero responder una pregunta que siempre sale, es padre, ¿hasta qué punto el alcoholismo es pecado, no? ¿Hasta qué punto? Porque como que nos vamos a los extremos, ¿no? O sea, probar una cerveza ya es malísimo, o hasta que uno está tirado hasta atrás, perdida la conciencia, ya, ¿no? O sea, y eso me gustaría aprovechar este programa para Sí, dale. aclararlo, ¿no? Entonces, respecto al alcoholismo, entonces, lo que se está preguntando nuestros oyentes, ¿hasta qué punto es un pecado o no? Bueno, a ver, todo exceso es pecado, sobre todo excesos que atentan contra el cuerpo. Entonces, bueno, partiendo de eso, no está tanto en la cantidad solamente, porque lo que para algunos es poco, para otros puede ser muchísimo, sino también un gran criterio es hasta que empieza a afectar tu salud. Entonces, tres criterios te hacen decir que el alcoholismo es algo grave. Uno, porque tú como persona íntegra tienes cuerpo, tienes alma y una cosa que te caracteriza es tu inteligencia. Entonces, desde el momento en el que el alcohol empieza a bestializarte, es decir, a afectar tus capacidades de raciocinio y hacerte más parecido a una bestia, a un animalito, Sí. exaltando además tus pasiones, a partir de ahí uno ya está en ocasión próxima de pecado. A ver, para términos más aterrizados, desde que estás happy, ya estás en ocasión próxima de pecado respecto al pecado de alcoholismo, ¿no? Por no mencionar que cuando uno ya tiene el vicio del alcoholismo, ¿no? Hay un daño objetivo a tu salud, ¿no? O sea, a ver, la cruda del día siguiente, la resaca, es todo Cuando tu llegas a cuerpo. los 30 las agruras, padre. El olor de... Además, agruras, para los que están escuchando Argentina, agrura es la acidez, el reflujo. Ah, sí. Este, Ah, no, eh, yo pensé que era español universal básico. no, eso es muy mexicano. Pero bueno, Ah, a ver, mira. o sea, el alcohol es un atentado contra uno mismo en el sentido de que te disminuye tu raciocinio y exalta tus pasiones, poniéndote en ocasión próxima a hacer cosas más graves. Y además, desde el punto de vista que a partir de cierto punto te intoxica y esa intoxicación es muy objetiva y cualquiera que la haya sentido la reconoce muy fácilmente, no hace falta entrar más en detalle. Sí. Entonces, ¿cuándo empieza a ser pecado tomar alcohol? Cuando ya se llega a esos dos puntos. Ahora, el tabaquismo, yo creo que en general, gracias a Dios, culturalmente ha disminuido. Tampoco hay que decir, bueno, fumar un cigarrito te hace mal de por sí, pero también es cierto que hay un cierto perfil de católicos, alguna vez habíamos hablado de eso, ¿no? Como que hay un perfil de católicos que les encanta el tabaco porque se asocia como con una cuestión cultural, no necesariamente Sí, el la tabaco. pipa, el puro, ¿no? El Bueno, whisky, además lo sí, juntan con whisky, o sea, como que, no sé, sí. podemos decir como que hay un imaginario del católico ultra tradicional, que no sé qué, que le Barba gusta. larga. Sí. Este, pero, a ver, fuera de esas bromas, ¿no? A mí me parece que sí, a veces los católicos caemos en eso, ¿no? Entonces, bueno, no me drogo, pero te acabaste en una juntada con tus amigos una cajetilla de cigarrillos. Y eso dice, bueno, a ver, eso sí te afecta a tu salud, ¿no? O sea, y después decir, bueno, es que no puedo correr porque fumo. A ver, si ya está afectando tu salud y vos reconoces que te está afectando tu salud, ahí hay algo que uno está haciendo mal y que uno puede corregir. Ya no solamente por la cuestión social, de la presión social, sino por amor propio, porque yo soy el primero que me tiene que cuidar, por amor a los demás y también por amor a Dios que te dice, oye, yo te amo, te cree bien, cuídate un poco. Sí, claro. Y mira, no clavarnos demasiadísimo en esto, porque creo que también son temas que sabemos también. A cierto punto, pues es quien te pregunta si es pecado es porque ya seguramente ya cayó en algún pecado de exceso de eso, ¿no? Y obviamente el tema del vicio o la dependencia física, ¿no? Pues eso también hace pues, lo que empeore, ¿no? Y que, Hay otras cosas, Juanma, tenés razón, como que pasando de esto, que me gustaría señalar, que también se dijeron rápido, pero vale la pena.
hoy en día, por la presión de la cultura, muchos católicos se preguntan hasta qué punto ciertas prácticas anticonceptivas son lícitas o no son lícitas. Entonces, por ejemplo, el tomar la pastilla el día después, las esterilizaciones, tanto masculina como femenina, es decir, ligación de trompas, o la vasectomía. Y estas dudas no las tienen los católicos no practicantes, ¿no? O sea, son católicos, practicantes, muchos que empiezan a tener familia, los que se preguntan estas cosas, y esto hay que decirlo, o sea, hay que señalarlo como pecado, porque si vos tenés un órgano sano que funciona bien y cumple su objetivo, ¿por qué te tenés que estar tomando cosas o haciendo cortes o mutilaciones que afecten la buena salud de tu cuerpo? Tener un cuerpo fértil, no es un problema de salud. La esterilización de tu cuerpo para que deje de funcionar tus órganos reproductivos sanos, ya sea a través de hormonas, ya sea a través de esterilización, etcétera, 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 mutilación, perdón, etcétera, eh, es un atentado directo contra la salud. Sobre todo, el pecado está en si es voluntariamente y directamente procurado, ¿no? Claro. Y que lo dijiste con mucha claridad, muy puntual. O sea, es cercenar algo que funciona, ¿no? Básicamente, o sea, nadie se quita voluntariamente un dedo, ¿no? O sea, ¿por qué te quitarías un dedo? Bueno, pues hay gente que hace muchas cosas muy locas, por cierto, ¿verdad? También muchas modificaciones en el cuerpo, que ya, vaya, atentan contra toda la, hasta atentan con la belleza del cuerpo humano con el que fuimos creados, ¿no? Pero bueno, ahí por ahí se fue famoso durante la semana de un cantante que se llama Cristian Nodal, ¿no? Que se hizo famoso porque terminó tatuándose más, pintándose no sé cuánto, dice que ya parece que no se quiere por tanta cosa que se ha rayado en la cara y demás, ¿no? Que también curiosamente es una modilla de personas un poquito más jóvenes que ya también se empiezan digo, el tatuaje pues no es nada completamente reciente, pero los tatuajes en la cara y demás, está complicado. Pero bueno, esto, y quizá ya nos estamos yendo un poquito como a catecismo un poquito más básico. Me gustaría luego ya tirar un poquito preguntas más fuertes, pero mira, no está de más. ¿Qué tal que alguien que nos está escuchando dice, oye, padre, y entonces el tatuarse está bien o no está bien? ¿Y hasta dónde sí está bien y hasta dónde no está bien? Uy, eso es un tema muy delicado y hay que decir que no es una respuesta fácil, pero hay que decirlo. A ver, todo exceso que daña el cuerpo es mal. Entonces, pero de suyo adornar el cuerpo no es pecado. Vamos a poner un ejemplo. Yo creo que nadie diría que las señoras que se tatúan cejas están pecando. Aunque paradójicamente luego esas señoras son las primeras en señalar el tatuaje como pecado. Más, Interesante. más bien, yo creo que preguntarse si un tatuaje podría caer contra una falta, en una falta contra el quinto mandamiento o no, tiene que responder a la pregunta si el tatuaje afecta o no afecta a tu salud. Entonces, por ejemplo, hay gente que tiene cicatrización ectópica y esa gente que si se pone un tatuaje le hace un daño tremendo a la piel y le genera un daño de salud realmente objetivo. O hacerse tatuajes con malos procedimientos de salud, o sea, algo que te puede generar infecciones, enfermedades, etcétera, pues ahí sí uno estaría atentando contra el quinto mandamiento, una de sus variantes. Ahora, de suyo, el tatuaje es un adorno de la piel. Entonces, hay tres cosas que podrían hacer un tatuaje pecado. Primero, el tema que afecte gravemente o no la salud. Segundo, el tema de que el signo del tatuaje sea un signo que atente contra la fe o contra la integridad o contra la moral. Y el tercer ejemplo es la intención y el modo en el que te lo haces. Entonces, por ejemplo, si un adolescente dice, mamá, yo ya escuché el podcast y porque ya lo escuché y sé que no es pecado en sí mismo hacérselo y me lo voy a hacer para desafiarte, bueno, el pecado está en el desafío, ¿no? ¿Me explico? O sea, del cual el tatuaje es solo una ocasión. Pero yo creo que hay que mirar esas tres cosas para decir si un tatuaje es pecado o no. Si afecta o no afecta a tu salud, el signo que trae y además la intención con la que se hace. Voy a poner un ejemplo en el que el tatuaje claramente no es pecado. Los cristianos coptos, cuando se bautizan, se tatúan una cruz, como para señalar físicamente el sello espiritual que genera el Espíritu Santo en el bautismo. Pero bueno, me parece que con esto ya quedó respondido para los que preguntan, que es una pregunta muy frecuente.
Pero me parece, Juanma, que podemos ir pasando a otras cosas que Sí, vos también me vámonos contabas. a lo denso, vámonos a lo fuerte, diría yo, ¿no? Digo, quizá nada más como para cerrar un poquito lo que tiene que ver con salud, quería hacer como un paréntesis muy rápido, el tema del sedentarismo, el tema de, o sea, ¿qué es el sedentarismo? Pues el no moverse, básicamente, ¿no? El, yo creo que, a ver, en la iglesia vemos de todo, pero también toca ver a veces gente de mucha fe, de fe muy firme, de muy buena formación, que pues tampoco es que haga mucho por el fortalecimiento de su cuerpo, de su salud vascular, respiratoria, etcétera. Es una llamada invitación a que hagan como el Padre Pablo y de vez en cuando salgan a correr, de vez en cuando salgan a la montaña, no se acostumbren a estar frente a las pantallas. Y cuando hay ocasión de hacerlo con amigos, lo que como llamamos en México una cascarita, un partido amistoso de lo que les guste, si es de voleibol, de badminton, de las cosas más extrañas o más comunes que les gusten. También eso es algo bastante recomendable y no solo por la salud en sí misma física, sino también hasta por la salud emocional, que también, sobre todo en el tema de la actividad al aire libre física y con otras personas, nos ayuda a mantener una situación de pues, salud física, espiritual, psicológica, ¿no? No sé si con eso querías agregar algo, padre. Y me parece que justo pusiste el escaloncito para saltar al siguiente punto, ¿no? Órale, a ver, ¿cómo? Cuidar la dignidad de la persona humana no es solamente el cuidado de la salud física, que es muy importante, sino también de la salud emocional. Y voy a dar el siguiente paso, el tema de la salud espiritual. Y acá me parece que es donde más tenemos que hacer nuestros exámenes de conciencia. Y que cuando alguien dice, ay, yo no falto contra el quinto mandamiento, me parece que tenemos que revisar estas cositas. Eh, Está ahora de moda el tema de la cultura de la cancelación, ¿no? Entonces, cancelamos a las personas porque no nos gusta lo que dicen o lo que hacen, pero vamos, lo que ahora se llama como cancelación, la Iglesia Católica lo ha enseñado por siglos, no solo siglos, por 2 milenios lleva diciendo la Iglesia Católica, sin contar con que es previo desde los inicios de la revelación, ¿no? Desde el Antiguo Testamento, el tema del odio. La cancelación es la forma moderna y social mediática de lo que la Iglesia siempre ha señalado como el odio. Odiar a alguien, ignorarlo, sacarlo de tu vida, desearle la venganza, caer en ira, es una forma de atentar contra la dignidad humana, que es también un pecado contra el quinto mandamiento. Y esto ya a lo mejor no se resuelve necesariamente con cosas físicas, o sea, a veces sí, y eso es lo que lleva el origen, ¿no? De los homicidios, el origen de las mutilaciones, el origen de los excesos, pero puede no concretarse en esas cosas y uno estar faltando al quinto mandamiento. Y repito, ¿no? Cuando hay odio, cuando hay ira, cuando hay deseos de venganza, vamos, ¿quién de nosotros puede decir que está libre, ¿no? De esos pesos en su conciencia? Sí, no, y buscarlo, y sabes qué, hacer un muy buen examen de conciencia, porque es como estas palabras que acabas de mencionar, padre, ya tienen una carga negativa muy clara. eh, es difícil que nosotros tengamos la humildad de aceptar que hemos caído en alguna de estas cosas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la venganza, pues puede ser que no, que tú digas, no, pero pues es que yo no le deseo la venganza de que le hagan no sé qué, pero sí guardas un resentimiento, sí guardas el deseo de que la persona por X o tal situación le vaya mal, correcciones excesivas o castigos excesivos hacia subordinados, hacia los hijos, decisiones Desde derivadas de la cosas más ira. simples, sí, desde cosas más simples. Si no me habla, no le hablo. Ay, me cae mal, ni siquiera la voy a invitar. Ujú. O sea, desde cosas así, que son asuntos que justo, si uno hace bien un buen examen de conciencia, está faltando contra lo que quiere proteger el quinto mandamiento, que es la mismísima existencia del prójimo. El que el prójimo exista es un regalo para ti, es un don de Dios, y entonces cancelarlo, ignorarlo, desearle un mal, desear que no esté en tu vida, son faltas y en esas cae mal, me cae mal, ni siquiera le voy a hablar. Cositas así,
tan cotidianas, tan pequeñas, pero que además van siendo origen y semilla de injusticias y de desigualdades que a nivel económico o social van escalando mucho. Así es, y padre, creo que estamos en el momento de sacar la piedra, la buena, la pedrada que cala, ¿no? Vamos a hablar de lo que nos propone el catecismo sobre el escándalo como una falta contra el quinto mandamiento. Y vaya, en muy sencillo, en muy resumido, nos dice el catecismo que el escándalo o escandalizar a otro es la actitud o el comportamiento que induce a otro a hacer el mal. Es decir, dar un mal consejo, pervertir, tentar a otros. Eso es gravísimo. Y aquí hay otra cita del Evangelio según San Mateo, en el que Cristo mismo nos dice, al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más les vale que le cuelguen al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y le hundan en lo profundo del mar. O sea, yo la verdad es que cuando lees esto, o sea, digo, quienes nos escucharon en este podcast seguramente han escuchado muchas veces, pero cuando lo lees con toda esa intención de que te cale, ¿cómo cala? Totalmente. Y acá me gustaría resaltar en lo que dijiste. El escándalo no es solamente el escándalo psicológico de hacer que alguien abra mucho los ojos y diga, ay, ay, qué escándalo. No, no, no. El escándalo, Sí, o como mucho te... ruido. Sí, No, sí, no, no. bueno. El escándalo es una cosa más grave. El escándalo es inducir al otro a pecar. Y no solamente por acción, también es por omisión. Es inducir por acción u omisión a alguien a pecar. Entonces, acá también, por cierto, me gustaría que recordar que uno de nuestros primeros capítulos fue sobre estructuras de pecado y remitirlos a ese capítulo porque tiene mucho que ver con el pecado de escándalo. Lo grabamos con el padre Julián López Amosurrutia, es una entrevista buenísima, lo pueden encontrar entre los primeros episodios. Y exitosa también como episodio. Totalmente. Pero bueno, entonces, eh, ¿cuántas veces nosotros no hemos sido, por nuestro comportamiento, generadores de que otros pequen? Esa es la gran pregunta que hay que hacerse. Y hay, hay, porque, porque eso es fuerte. Sí, y a veces desde, como decía yo, un mal consejo. Y bueno, esto obviamente pesa más en quien más autoridad tiene, ¿no? Retomando un poco lo que escuchábamos, lo que platicábamos la semana pasada, de la relación filial, paternal, pues también como padre, para quienes escuchen que ya tengan hijos, el deber de enseñar a hacer el bien y a no hacer el mal también es muy importante, porque se puede escandalizar a un niño también convirtiéndonos en sustentadores al dar un mal consejo, a poner en una situación de pecado, ¿no? Como profesores, quienes se dediquen a la educación, como Como jefes de autoridades, grupos juveniles, como jefes de grupos jefes de grupos juveniles, juveniles. Y eso, ahí me como remito un poco sacerdotes, más a las acciones que a las sí, palabras, porque como sacerdotes también para no salir uno ileso de esto, también los sacerdotes tienen una oye, padre, responsabilidad seria y grave. y ya que estamos en falsas máximas y hay que denunciar el error, qué preocupante es cuando también un pastor aconseja desaconseja o da malos consejos ahora que estamos en el entorno de este mes que ahora llaman del orgullo. Este, híjole, qué mal propósito hace para la formación de las almas, mi estimado padre. Hay que tener mucho cuidado de eso. Los sacerdotes que promueven la cultura LGTB y los sacerdotes que incitan a pecar contra la castidad, este, en cualquiera de sus modalidades, son sacerdotes que están condenando su alma, están asesinando a las personas y lo que es peor, no solamente están asesinando su cuerpo, están asesinando sus almas, mandándolas al infierno. Y esto lo quiero decir clarísimo, los sacerdotes que inducen al pecado son sacerdotes que están matando almas y son los que peor faltan contra el quinto mandamiento. Por no mencionar cuando hay además
casos de abuso, ¿no? Bueno, Pero de eso tendremos otro episodio aparte. Pero sí. cualquier sacerdote que induce al pecado es un sacerdote que está asesinando a las personas. Durísimo, durísimo porque pues hay algunos que incluso son muy públicos en redes sociales y pues bueno, ¿no? Creo que también hay que tener mucho cuidado con eso, nosotros también cuidarnos de hacer eso y retomo eso que decías, padre, de, o sea, en nuestros pequeñísimos cotos de autoridad, ahorita decías de liderazgos en grupos juveniles, liderazgos en movimientos cristianos, en dar clases a alguien, enseñarle. Pareciera poca cosa, pero la verdad es que no. Hay muchas cosas, sobre todo con grupos juveniles, que se cae en esta otra advertencia que hace Jesús con respecto a los fariseos, que invita a sus discípulos a imitar lo que dicen, pero a rechazar lo que hacen. Y pues mira, la verdad es que pues, hay cosas que uno luego se entera de ciertos movimientos juveniles que sí son preocupantes. Hay otros que son esperanzadores y seamos de esos. O sea, si hay quienes nos escuchan que tienen puestos de autoridad en movimientos cristianos, movimientos juveniles, etcétera, seamos de esos que somos ocasión de esperanza y no ocasión de escándalo. Perfecto. No, totalmente. Che, Juanma, y ahora me gustaría pasar también, casi casi para ir cerrando, a otro tema del quinto mandamiento, que es la acción social de los cristianos. Uh -huh. Eh, Porque, digamos, o sea, ahí podemos faltar, hasta ahora hemos faltado, digamos, hablado de faltas directas contra el quinto mandamiento, pero también están las faltas como que indirectas, pero que tienen como consecuencia faltas al quinto mandamiento. Y me gustaría tomar todo el tema de los males, el tema de las injusticias sociales, el tema de una economía mal distribuida, el tema de la envidia, el tema de la desconfianza, el tema del orgullo, no solamente a nivel personal, sino a nivel social, son que esas cosas son origen de guerras, de ausencia de paz, y eso también, voy a decirlo así, si los cristianos no somos luz del mundo y sal de la tierra y no luchamos contra las injusticias sociales que llevan al hambre, que llevan a la pobreza, que llevan a los asesinatos, que llevan a la inseguridad, estamos siendo cómplices de faltas contra el quinto mandamiento. Este, como de un modo, o sea, no sé si me explico. No, totalmente. ¿Sabes? De hecho, me vino a la mente de triste memoria para mí, pero la mayoría de quienes nos escuchan en México, hay una estrategia de seguridad en nuestro país que está azotado por la violencia, que es un pecado contra el quinto mandamiento, la violencia que estamos viendo en México. Y este personaje dice que hay que atender las causas de la violencia, ¿no? Dejando de lado el tema de lo que podríamos llamar una legítima defensa, que ahorita no nos metimos demasiado, pero que también es un concepto del quinto mandamiento que nos enseña el catecismo. Pero dice, nosotros tenemos que tener una política de Estado de combate a la violencia a través del ataque a sus causas. Y me parece que es completamente legítimo. No, en el caso mexicano no suficiente, y aparte en la forma en la que dicen hacerlo, me parece una falta de decisión prudencial, pero bueno, esas son otras características que podríamos analizar en otro momento, pero totalmente cierto. Cuando ya es, bueno, perdón que hable demasiado desde mi contexto aquí en estas latitudes, pero cuando ya es habitual que la policía está metida en los propios esquemas de extorsión, de permisión, cuando los juzgados, las estructuras de que procuran la justicia no procuran un Estado de Derecho, cuando cuando vas al trabajo tienes que llevar un celular de esos que sean los más baratitos porque ya sabes que pues, muy probablemente una vez cada 2 meses te van a estar asaltando. Cuando ya vivimos en todo eso, empieza a ser, eh, vaya, o sea, o sea, se convierte en una situación de una falta contra el quinto mandamiento tan inmiscuida en la realidad de todos los días que se convierte en algo preocupante. Y aquí quisiera vincular y retomar parte de nuestra conversación de la semana pasada, que es decir, digo, no lo dijimos literalmente, pero si buscamos la salud de la sociedad hay que buscar la salud de la familia.
si queremos buscar la paz, como digamos que la búsqueda, la construcción de la paz es otro lado de la cara del matar, por así decirlo, con este concepto amplio que hemos platicado. Si tenemos que construir la paz, pues se tiene que construir desde la familia y desde el conjunto de las familias y de esa manera a través de la sociedad. Y bien, yo de hecho, Completamente, ¿sí? completamente de acuerdo, ¿no? O sea, un modo de vivir bien, lo que pide este quinto mandamiento es justamente lo que estás diciendo, trabajar sobre la familia, trabajar también sobre los cuerpos intermedios, trabajar también sobre la sociedad, trabajar también sobre la comunidad internacional. O sea, básicamente, eh, para vivir bien el quinto mandamiento es necesario que los cristianos actuemos en el mundo como sal de la tierra, como luz del mundo, comprometiéndonos con todas las realidades, la realidad familiar, la realidad social, la realidad civil, la realidad política, la realidad económica, la realidad internacional, para que cesen las injusticias y cesando las injusticias surge la primera condición de paz. Si hay injusticia, no hay paz. Si hay justicia, falta otra cosa, que es la caridad, y ahí es donde tenemos que brillar. Definitivamente. Y ya para ir construyendo, para ir, mejor dicho, concluyendo, estimado padre, hemos hablado sobre todo en este episodio de denuncia y corrección, ¿no? Que son dos pilares de nuestros episodios de falsas máximas. Yo quisiera ir cerrando pues esta parte del podcast con la parte de la propuesta, ¿no? Que es la tercera parte, el tercer pilar de nuestro podcast. Y el propio catecismo nos propone retomar como parte positiva del quinto mandamiento, como un bien a custodiar y a promover, una de las bienaventuranzas que una vez más nos propone nuestro Señor, que es: bienaventurados los que construyen la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Y trabajar en eso, si nos vamos un poquito hacia atrás, esto tiene que calar en lo personal, tiene que calar en las relaciones interpersonales inmediatas y tiene por extensión que calar en nuestra familia y en nuestra sociedad. Trabajar, hay un padre que me gusta que utiliza el término artesano de la paz, porque la paz se construye de muchas obras, de muchas cosas que cuidadosamente, muchos actos y palabras que cuidadosamente buscan cuidar una relación y ponerla en armonía. Y esto, para ir cerrando mi parte y darte la palabra, padre, para darnos siempre tus conclusiones, que son así como la estocada final, e invitarlos también a la práctica de lo que llamamos la corrección fraterna, ¿no? En otra parte del Evangelio, nuestro Señor nos invita a a corregir al hermano en lo privado, después, si no cambia, con testigos, y si no cambia, con la comunidad, para que de esa forma también podamos, ante el error, no hacer correcciones que pongan en entredicho la dignidad de la persona y pongan en riesgo la paz y la concordia, sino que más bien ganemos a otra persona y a otra alma para nuestro Señor. Padre, ¿tú cómo cerrarías? No, totalmente de acuerdo, Juanma, y rescato esto que dices porque es absolutamente el fundamento de muchas de las acciones sociales de los católicos. Y bueno, a mí me gustaría resaltar que el quinto mandamiento busca defender la dignidad y la sacralidad de la vida humana. Entonces, toda vida humana, desde el momento de su concepción hasta la muerte, es sagrada porque es amada por sí misma a imagen y semejanza de Dios vivo, Dios santo, porque Cristo ha dado la vida por cada una de las personas y esto es lo que quiere custodiar el quinto mandamiento. Entonces, si nosotros queremos preguntarnos si hemos matado a alguien o no, preguntémonos qué acciones hemos cometido que atenten contra la sacralidad de la vida humana, vida que es vida del alma, vida que es vida del cuerpo, ambas, pero también esto tiene que ser una fuerza, un motor para nosotros, para justamente custodiarlo, custodiar la sacralidad de la vida humana, custodiar la vida del cuerpo, custodiar la vida del alma. Y acá tenemos que trabajar en todos los ámbitos. Del ámbito de la defensa de la vida, el ámbito de la cultura, el ámbito de la sociedad civil, el ámbito de la política, el ámbito internacional, toda acción que lleve
no solamente al mínimo de defensa, sino a la promoción de la dignidad humana, a la promoción, es lo que quiere impulsar este quinto mandamiento y es lo que ojalá Dios nos conceda la gracia de ir viviendo. Estimados oyentes, espero hayan tomado lista para su examen de conciencia, para su próxima confesión, así como para nosotros también de alguna forma nos está sirviendo. Agradecemos su tiempo, agradecemos que compartan, como les decía al inicio, que nos comenten, que nos retuiteen, que nos digan qué les gusta, qué no les gusta, qué les ha funcionado a través de las redes sociales. Recuerden que nos encuentran en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Spotify, siempre como Falsas Máximas. Y pues agradecerles una vez más, nos vemos la próxima semana, les agradecemos, les mando un abrazo, un saludo muy caluroso y que tengan una gran semana. Un fuerte abrazo a todos, que Dios los bendiga y viva Cristo Rey. ¡Viva!